Soy Natalia Espinal, psicóloga, y te doy la bienvenida desde adentro. Mi propósito es acompañarte en tu proceso de descubrimiento, crecimiento y transformación personal. Quiero servirte de faro en los momentos que sientes que se apaga tu luz y solo necesitas una chispa para volverla a encender. Te acompaño a recorrer el camino más hermoso, ese que te lleva de regreso a ti. Bienvenidos. Bienvenidos nuevamente a un episodio de Desde Adentro. Hoy sigo con mi serie de cuentos para despertar. Esos que nos enseñaron más acerca de psicología de lo que todos creemos o éramos capaces de entender y procesar. Hoy, La Bella y la Bestia. Una historia que no solo nos habló de amor, sino de dolor, de enojo, de miedo y de lo que pasa cuando alguien vive dominado por su parte más herida, digámoslo así. Antes de comenzar investigando sobre este cuento, descubrí algo fascinante. Y es que algunos atribuyen la inspiración de la historia en un origen sorprendente e incluso muy doloroso. Dicen que está parcialmente inspirada en Petrus Gonsalvus. Espero haberlo pronunciado adecuadamente. Un hombre nacido en Tenerife en 1537 con hipertricosis, una condición genética que cubre el cuerpo de vello. Lo triste es que Petrus fue capturado y llevado como un regalo exótico a la corte del rey Enrique de Francia. Allí lo educaron como un noble, pero siempre en el fondo fue tratado como una bestia humana. Al cabo del tiempo lo casaron con una mujer llamada Catalina, una mujer parisina, en un matrimonio que según la historia pudo ser orquestado por la corte para ver si la enfermedad era hereditaria o no. Al fin tuvieron 6 hijos, 4 de los cuales heredaron la hipertricosis. La historia entonces se fue difundiendo por Europa y por eso algunos la asocian con el cuento que hoy conocemos como La Bella y la Bestia. Es decir, esta historia aparentemente nace del prejuicio de un hombre etiquetado como un monstruo y de una mujer obligada a convivir con él. Se parece un poquito, ¿verdad? ¿Qué opinas? Yo en lo personal no creo que todo tiempo pasado haya sido mejor. Empecemos entonces con la versión del cuento que todos conocemos. De niños todo era mágico, el castillo, esos objetos que cobraban vida, esa rosa que nunca se marchitaba, la música de los jardines. A mí me encantaba, pero un día de adulta me pregunté, un momento, ¿por qué Bella tiene que quedarse con alguien que le grita, la encierra, que es una bestia? Y ahí fue cuando empecé a mirarla con los ojos de la psicología. Y lo que te vengo a contar hoy no es la historia de Bella, tampoco es la historia de amor entre unos personajes bien particulares, pero además bastante frecuentes, no nos engañemos. Si quieren de eso, hablamos en otro capítulo. Hoy, mi protagonista de este análisis es la bestia y su lucha interna entre sus heridas y la conciencia, porque todos, al final, todos tenemos nuestra propia bestia, que muchas veces resiste, boicotea a nuestra versión de adulto más sano, por decirlo de alguna forma. Si aún estás por aquí, suscríbete a mi canal y así me ayudas a sostener este maravilloso proyecto de psicología y alma. Entendamos entonces ahora el origen del monstruo. La historia comienza con una maldición, un príncipe arrogante, egoísta, incapaz de ver la belleza más allá de las apariencias, y entonces es castigado y lo convierten en una bestia. Esa maldición es pura metáfora psicológica. ¿Por qué? Porque desde la terapia de esquemas diríamos que ese adulto que se vuelve bestia queda atrapado en su modo de niño enfadado o en su modo infantil enfadado. Esa parte nuestra que reacciona ante el mundo con ira, con impulsividad. Esa parte nuestra que en el fondo dice, para que no me hieran, yo ataco primero. Y así entonces la bestia cumple una función, mantenernos a salvo del dolor y del daño que nos puedan causar los demás. Pero debajo de esas emociones de enfado, lo que escondemos es dolor, abandono,
vergüenza y una profunda vulnerabilidad. ¿Te suena conocido? Esa persona que muchas veces se muestra dura y además piensa no hay mejor defensa que un buen ataque. Muchas veces es un ser humano que tiene mucho miedo a no ser suficiente, a no encajar, a no conectar. Pero cuando no ha aprendido otras formas, solo salen gritos y defensas. Esa es la bestia que hay además en todos nosotros. Esa armadura que asusta y ahuyenta a los demás, porque solo conectar con nuestras emociones o las de los demás nos da mucho miedo. De hecho, incluso, esa es la armadura del apego desorganizado. Queremos conexión, pero tememos tanto a ser heridos que no somos capaces de relacionarnos desde nuestro lado más sano, sino desde el miedo y desde el ataque. Bien, ya tenemos más o menos descrita a nuestra bestia. Ahora sigamos con Bella. Una mujer hermosa llega al castillo para pagar una deuda de su padre. Ella no va por su propio gusto y al encontrarse con esa bestia se asusta, pero ella sabe que no tiene escapatoria. Entonces decide relacionarse diferente, desde unos límites que logra poner y una compasión al mismo tiempo. Ella se permite conocer a esa bestia y mirarla más allá, casi con curiosidad. Bella es entonces una parte nuestra también. No son dos personajes separados, ambos viven en nosotros, en ti y en mí. En terapia de esquemas, Bella es nuestro modo de adulto sano, que no alimenta la ira y la rabia contra el mundo. No es víctima, no aguanta todo tampoco. Sabe ver la herida y asume la responsabilidad que hoy tiene entre sus manos, porque la bestia se queda anclada en lo que no me dieron mis cuidadores. Bella mira para entender y resolver. Bella se conecta con la bestia cuando deja de reaccionar desde la ira y ella responde desde su lado más vulnerable, con las otras emociones que también nos habitan y sobre todo cuando empezamos a elegir distinto. En conclusión, cuando nuestra bestia, desde nuestro modo de niño enfadado, da paso a nuestro lado más compasivo, más vulnerable, permitimos que nuestro modo de adulto, consciente, sano, tome el control y empiece a aflorar en nosotros. Veamos un poco esto cómo se refleja en el día a día e identifiquemos esa bestia que todos llevamos dentro. Personas que dicen, es que me da miedo mi rabia. Cuando me enojo no me reconozco. Casi siempre después termino arrepentida o arrepentido de lo que dije. El cambio comienza cuando empezamos a descubrir que la rabia no es el enemigo. Claro, le tememos mucho y no la queremos sentir. Es como si ella nos acechara por los rincones más oscuros de nuestra conciencia. Pero la ira es una emoción que te está pidiendo autocuidado, que nos dice que no estamos seguros. Digamos que el problema no es no sentirla, aunque sea desagradable. El problema es cuando la hacemos callar, cuando la hacemos contener, cuando ignoramos su mensaje. Porque ella no se va a ir, ella se va a apoderar de ti, cual bestia, y cada vez se va a hacer más fuerte hasta que quedamos atrapados en su traje. Nuestra bestia entonces no es la mala de la película, es nuestro modo más enfadado, que tiene poca regulación porque alguna de nuestras necesidades emocionales no está siendo atendida o cubierta, y tampoco lo fue cuando éramos niños. Es decir, la necesidad la tuvimos que atender en modo de gritos, pataletas, fuerza, resistencia. En consulta yo veo bestias todos los días, no con cuernos, pero sí con gritos, sarcasmos, impulsos desbordados. Y te voy a contar algo que pasa mucho, sin nombres claro. Hace tiempo vino a mí un hombre, 40 años, y me dice, yo no entiendo por qué siempre termino dañando a las personas que más quiero. Y saben, él era noble, era inteligente, tenía una historia muy dura, un padre distante, despótico, solamente le hablaba para corregirlo. Y su madre absolutamente sumisa, evitadora de conflictos. Y él creció viendo ese reflejo y creyendo que el amor se daba en forma de control. Cuando se sentía vulnerado o herido, se manifestaba casi rugiendo. Gritaba, tiraba cosas, pero luego pedía perdón, lloraba y decía, yo no quiero ser así.
Esa es una bestia puesta en nuestra humanidad, pero él no era un monstruo, era un ser humano que aprendió a sostener ese dolor de esta manera. En terapia entonces le enseñamos a hablar con ese niño que estaba detrás del rugido, a decirle cosas como, sí, entiendo, tienes miedo, estás triste, pero ahora soy adulto, estoy en control y no necesito atacar. El trabajo terapéutico implica entonces identificar cuáles son las situaciones, entornos y relaciones que activan nuestra bestia interior y permitir que nuestro adulto en su versión más sana viva y tome el control, se conecte con esa bestia y también que desde la compasión reconozca su dolor y se dé cuenta que no está amenazado, que puede hablar, que puede elegir. En conclusión, no se trata de eliminar la bestia, todos llevamos una adentro. Se trata de enseñarle a expresarse diferente. Se trata de enseñarle que nos podemos relacionar sin atacar. Y aquí entonces mi interpretación del cuento para ti. El amor de Bella no transformó a la bestia, porque además esto nos mete en el cuento de Bella como la salvadora y las causas imposibles que tanto nos gustan. No, fue la elección de la bestia al permitir conectar con su lado más compasivo y amoroso lo que la transformó. Y eso lo cambia todo, porque dejamos de sentirnos responsables de cosas que no están en nuestro control y entendemos que como adultos sanamos y nos transformamos cuando nos hacemos cargo. La compasión con la que nos miramos no reemplaza jamás la responsabilidad. Podemos empatizar con la herida, podemos empatizar con el dolor, con nuestro pasado, pero ojo, necesitamos hacernos cargo del trabajo emocional que nos corresponde hoy. Y para ir terminando con esta reflexión, cuando la bestia se transforma en humano, no es magia, es el símbolo más hermoso del reencuentro con su adulto sano, porque la bestia ya no reacciona desde el miedo, sino que mira con ternura, agradece y permite dejarse amar y amar diferente. Y la Bella, que también tuvo su propio proceso, porque además amar a alguien así, nada fácil es, también es que esa Bella nuestra se conecte con esa bestia que encarna ese adulto que es capaz de ser compasivo, de poner límites, esa parte que no juzga, que no anula, que es capaz de ver la herida pero no fundirse con ella. Esa para mí es la verdadera historia, no la de amor de todo lo puede Bella que transforma a la bestia, sino más bien una historia donde la conciencia es la que nos da el paso gigante. ¿Qué nos deja entonces este cuento? Leído además desde la terapia de esquemas. 1. Todos tenemos una bestia adentro, un modo enfadado, impulsivo, temeroso. 2. No se trata de eliminarla, sino de integrarla, escuchar la necesidad no atendida. 3. Y muy importante, el amor sin conciencia se vuelve un intento de rescate y al final es el amor compasivo, con límites, que empieza por nosotros mismos. Así que la próxima vez que sientas que esa bestia se apoderó de ti, respira y pregúntate, ¿está hablando mi bestia o mi modo de adulto más sano? Porque solamente cuando nuestro adulto sano habla, la bestia es capaz de apaciguarse. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte al canal, porque cada semana vamos a ir descubriendo desde la psicología en esta serie que nos cuentan estos cuentos, las emociones, los vínculos y todo lo que hay detrás, donde podemos crecer sin perder la magia. Nos vemos pronto.